Buenas noches. Vamos a iniciar el ciclo de conferencias e entrevistas sociales. Hoy vamos a estar dialogando o entrevistando a Rosa María Silfuentes Gil. Ella es de origen colombiano, pero actualmente se encuentra viviendo hace unos años en República Dominicana. Ya vamos a estar dialogando y presentándola. Voy a mandarle una invitación. Ana, pero ¿por qué? Parece que se separaron, ¿no? Porque ella me contó una versión y realmente yo no sé. O vamos a esperar que Rosa se sume al vivo para poder invitarla, porque o si no, no vamos a poder sumarla, digamos, ¿no? Le había dicho que se sume, así podemos dar inicio a la entrevista. Le voy a pedir un poquito de paciencia porque Rosa es la primera vez que va a hacer un vivo en Instagram. Y hola Delicia, ¿cómo vas? Tanto tiempo. Y bueno, ustedes ya saben cómo es la tecnología, que es una cosa de aprendizaje, y ella tiene que sumarse a este vivo para que yo pueda invitarla. Si ella no se suma, no vamos a poder realizar, ¿no? la invitación. Así que bueno, voy a enviarle. Le envié la invitación. Vamos a ver si podemos lograr que se sume. ¿Cómo vas, Mónica? Un gusto. Acá estamos por dar inicio una vez que se sume Rosa a la entrevista de hoy. ¿Cómo va, Ruth? Un gusto verle. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Cintia? Ahí está. No es justamente con María, con Luz María. Vamos a ver si ya se sumó Rosa. No se ha sumado todavía, así que le voy a volver a invitar. Ah, bien, jodeme, Ruth, que Rosa es tu directora de TC. Bueno, vamos a tener el honor de escucharla un ratito, una vez que logremos que ella se sume al vivo. Estamos en eso, le mandé la invitación. Seguramente debe estar con algún problema en la conectividad, así que bueno, vamos a esperarla un ratito. Si no, seguramente voy a estar cortando este vivo y invitándola de vuelta. ¿Cómo vas, Rojas? Sí, seguramente todos hemos tenido nuestros. Ahí está, ya se sumó Rosa. Ahí vamos a ver si la puedo invitar para que se sume. ¿Cómo estás, Rosa? Te estoy enviando la invitación, Rosa, para que vos puedas sumarte. Fíjate si le das un clic ahí, porque acá para transmitir con vos no me está permitiendo, no me da la opción para invitarte a compartir. Sí, Leo, ahí se sumó Rosa y está con problemas de Instagram, seguramente. Yo le mandé la invitación, pero bueno, no me da la opción para compartir pantalla. Yo creo que debe ser la configuración de su... Ahí está. Que Rosa se sume. Ya me dio la opción, así que creo que en cualquier momento acepta. Hola. ¿Cómo va, Rosa? Es que estaba en el computador, pero ya vi que era por el teléfono.
Ah, sí, 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 el teléfono es mucho más fácil para esta plataforma. Está bien, Eh, yo voy a ponerme un auricular porque te estoy escuchando con eco. bien, Este, y entonces vamos a solucionar esto. muy bien. Ahí. ¿Vos me escuchás bien? Sí, Bien, yo te escucho bien entonces. muy bien. Eh, ¿Con quién vamos a entrevistarnos hoy? Con Rosa María Silfuente Gil. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y en Educación Familiar y Social, es trabajadora social, es magíster en Educación Comunitaria, integrante del colectivo PLAS, Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización, vicerrectora académica y pedagógica del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola de República Dominicana. Es autora del libro La sistematización de la práctica en trabajo social y es coautora de este libro que nos convoca hoy para preguntar, sistematización de experiencias, para construir saberes y conocimiento de las prácticas, sustentos, orientaciones y desafíos, en coautoría con Gabriela Fernanda Pantoja. También ha editado libros como Experiencias docentes, Fundamentación y Sistematización, Didácticas en la Universidad, Perspectiva desde la Docencia, Universidad de Salle, Colombia, entre otros, y también ha escrito diferentes artículos, Rosa, ¿no? No Ajá, sé si quedó algo por decir de vos o que vos no, está quieras bien. agregar. No, no, no. Pues tal vez decir que soy una convencida de la sistematización y de la Ah, escritura. así es. Rosa, contanos cómo surge la idea de que termina siendo libro, este libro de sistematización de experiencia. Contanos un poco cómo fue el recorrido de ese libro. Bueno, vamos a plantear como unas vertientes. La primera sería la intención, eh, pues de compartir y de actualizar información sobre la sistematización, porque yo tenía un libro publicado en el 99 por Lumen. Entonces siempre tenía como la idea de actualizar ese texto. Entonces la intención, dos, la posibilidad. Tuve la posibilidad en Editorial Brujas de publicarlo, o sea, como que se me abrió la posibilidad, ellos publican textos universitarios. Eh, tres, escrituras previas, varias escrituras previas. Tenía varias guías del curso de sistematización que orienté del 2012 al 2016 en La Salle. Y digamos, con esas tres variables, cuando se me da la posibilidad de abrir, de publicarlo, lo primero que hago es sumar, digamos, cortar y pegar las guías de trabajo de La Salle, más Claro. algunas ponencias que tenía, digamos, como armarlo desde escrituras previas. Luego, pues, un poco revisarlo, pulirlo, integrarlo, pero ahí, eso fue como en agosto del 2018, ahí estaba como un Frankenstein todavía, como muy puesta la información. Claro. Entonces se lo mandé a leer a una egresada colega de trabajo social y ella lo leyó todo, me le hizo muchos aportes, correcciones, sugerencias. Y la primera sugerencia, así como sustanciosa, fue: ese libro queda mejor con un ejemplo. Entonces ahí viene la participación de Gabriela, porque, digamos, era un libro de orientación metodológica retomando las orientaciones que yo hacía en clase. Pero cuando me dicen es bueno ubicar una experiencia, yo había tenido la oportunidad de asesorar una sistematización a Gabriela en el marco del curso latinoamericano de sistematización de experiencias. Y yo dije, bueno, trabajadora social, habíamos hecho mucha empatía, nos habíamos empezado como a vincular afectivamente y yo confiaba en que ella lo iba a hacer, porque digamos, cuando uno tiene un proyecto escritural, no es tan fácil que la gente se enganche y lo haga y cumpla, porque el libro, digamos, ya estaba en su primera fase. Entonces Gabriela retomó su trabajo que había hecho en el curso como capítulo del libro, que era como el tercer capítulo, y lo desarrolló. Y luego, entonces, digamos, entonces eso fue
agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2018. El libro quedó ahí como medio organizado, medio puesto. A mí me hacen una intervención quirúrgica en diciembre del 2018, me hacen un reemplazo de caderas y eso queda como ahí, como en stand-by el libro, porque pues entro en el proceso de recuperación y demás. Claro, Vino una colega egresada también, estuvo conmigo en Mesa acá, y cuando ella se fue, yo dije, si yo no hago el libro antes de volver a trabajar, o sea, si no lo cierro, no lo voy a claro, cerrar. Entonces mi claro. amiga se fue el 28 de enero y yo regresé a la institución el 1 de marzo. Entonces dije, me voy a sentar a hacer el libro, o sea, a revisarlo. Y entonces empezó un proceso ya de haber tomado instancia y volverlo a revisar y con tiempo, porque tuve todo ese mes total para el libro. Claro. Y empezamos a leerlo y, digamos, a comentarlo con Gabriela. Entonces ya estaban ensambladas las partes, entonces yo iba revisando, se lo mandaba a ella, ya lo corregía. Y Gabriela empezó a hacerme muchas interpelaciones muy importantes. Por ejemplo, ella decía un poco por la experiencia del curso virtual, la fortaleza de este libro está en lo epistemológico, hay que Claro. desarrollarlo más. Entonces ella, cuando lo leyó, me hacía preguntas, falta desarrollar esto, y eso me exigió salir de la zona de confort de lo que tenía y empezar a buscar documentación para complementarlo y así lo trabajamos. Ya el último capítulo ya de desafíos, entonces también tenía, que no estaba al principio, lo proyectamos entre las dos, tenía muchos apuntes, también muchas escrituras de visitas que había hecho en diferentes países y universidades en trabajo social y en educación sobre sistematización, donde se está Claro, empezando a utilizar como trabajo de grado, bueno, todo claro. lo que se ha reflexionado sobre la sistematización en la práctica, la sistematización en la investigación, y entonces me puse como a poner unas ideas y le mandaba todos esos apuntes a Gabriela y le mandaba el texto y ella afinaba. Entonces fue un proceso muy interesante de interpelación y de construcción que finalmente logramos entregar. El 28 de febrero lo entregué. Yo el 1 de marzo entraba a trabajar y dije, no, de todos modos sí duramos un mes corrigiéndolo, pero bueno, ya era corrigiéndolo con la editorial. Claro. Porque la Ahí está verdad Gabriela. que es un libro imperdible. Tiene que estar en la biblioteca de cada trabajador social, me parece a mí, y acá quiero ponerme un poco en modo alumno Rosa y preguntarte, ¿cuándo un trabajador social en términos disciplinares hace sistematización? Digo porque lo que nos pasa mucho, que vemos a muchas veces, es que cuando uno cree que sistematiza, cree que sistematizar es solamente ordenar ciertos sucesos y que eso es la sistematización. Decime vos o dame tu opinión de en realidad qué características tiene que tener la sistematización para que eso sea sistematización y no otra cosa, digamos. A ver, lo primero sería, creo yo, antes de pensar en una característica de la sistematización, es el sujeto que sistematiza. Bien. Entonces, tal vez lo primero sería que el sujeto crea fervientemente desde lo más profundo de su ser que puede construir conocimiento a partir de lo que hace y lo que vive. Es decir, que tenga la Ah, convicción de que en lo que hace y en el contexto en el que está hay conocimiento, que él bien. construye conocimiento en la acción, en la relación, en la interacción. O sea, lo primero es como pensar que eso es posible, que el conocimiento está en germen ahí. Ah, bien. Entonces, como esa convicción, la Claro. convicción. Segundo, yo digo una apuesta ético-política de decir, yo profesionalmente debo construir conocimiento a partir de la práctica. Ah, Entonces, muy bien. digamos, un sujeto que cree que se puede hacer, un sujeto que apuesta por hacerlo, porque crees que es una responsabilidad con el ejercicio profesional, con la institución, con la población, con el cambio social. Entonces, digamos, a mí me parece muy importante lo del sujeto, porque el problema no es de método para mí. O Ah, sea, bien. creo que Bien, por bien. ahí nos perdemos. El problema es de opción, de apuesta. Bien, bien. Entonces digo, apuesta ético-política, o sea, de
una persona que cree que se puede hacer, una persona que quiere hacerlo. Entonces, digo, si es una apuesta, entonces uno sabe que quiere construir conocimiento a partir de lo que hace, entonces sabe que tiene que documentar lo que hace, registrar lo que hace, organizar esos documentos, esos registros y que los va a usar, que le van a servir para claro. reflexionar, para tomar decisiones. Es decir, que lo que el hacer del día a día, más como dice la canción, las palabras son de aire y van al aire. Claro. Entonces, hay que registrar, documentar para volver sobre lo hecho y sobre lo hecho proyectar lo que se va a hacer. Es decir, porque yo creo que la memoria es muy frágil. Hay personas que tienen Ajá. una memoria prodigiosa, pero en general yo le quito la memoria a las manos a lo que documento y vuelvo a los documentos que Claro. registro. Entonces, lo primero es creer que se puede optar y apostar por hacerlo. Entonces, si uno apuesta, sabe que tiene que registrar. Entonces, registrar es Claro. una condición necesaria, pero no suficiente para sistematizar. Ah, Y ya. más allá de registrar, revisar los registros, Claro. organizar los registros, eh, tematizar los registros, categorizar los registros. Entonces, ya, digamos, es saber que en la vida cotidiana está la fuente, una fuente Ah, del bien. conocimiento. Entonces eso significa que hay que trabajar con esas fuentes de conocimiento y que hay que saberlas organizar, bueno, y ya. Entonces, ya en características, cuando hablamos de sistematización, eh, digamos, bueno, pero también ¿por qué? ¿Por qué esa importancia de construir el conocimiento? Porque el Claro. conocimiento es un factor de poder y de cambio social. Ah, Entonces, hacer por hacer o hacer replicar o hacer aplicar no es un conocimiento transformador. Entonces, es también como entender el valor político del conocimiento para el cambio social desde lo cotidiano. Y desde lo claro. cotidiano significa que es un conocimiento particular, situado, sensible, subjetivo, intersubjetivo. Y eso va a tener que ver con planteamientos epistemológicos también. O sea, es un conocimiento Claro. perspectivo, Claro. situado. Entonces, y situado también significa que hay voces, actores, protagonistas que tienen lugares en las experiencias. Entonces, aprender a desde el registro, Claro. observar, eh, visualizar sensiblemente las diferencias, poderlas leer, poderlas registrar para comprender y proyectar la acción profesional. Entonces, bueno, decía, entonces ya si hablamos del proceso metodológico, las características, necesariamente una sistematización implica un reconocimiento y una ubicación en el contexto. En el Bien. contexto, en el espacio, tiempo, actores, categorías de actor, posiciones, intenciones, intereses, formaciones, lugares en la experiencia. Entonces, contexto. Yo diría, no hay sistematización sin contexto y el punto de partida de la sistematización es el contexto. Ah, Una buena caracterización del contexto, que yo llamaría contextualización, que puede ser con problematización, pero o sea, el punto de partida de la sistematización es claro. tener claro el contexto. Y el contexto en muchos niveles, inclusive a nivel hasta conceptual. Ah, bien. Sí, o sea, porque cuando uno habla de delimitar una experiencia, la delimitación es también conceptual, no es solo conceptual, porque es Ah, temporal, geográfica, histórica, claro. pero también es conceptual, o sea, de qué categorías yo quiero leer o comprender la experiencia. Bueno, Claro. entonces una característica es que está mediada y permeada por el contexto. El contexto es como un hilo conductor de la sistematización. Una experiencia no se comprende por fuera del contexto. Ah, bien. Eh, si hablamos de reconstrucción de la experiencia, que es decir, qué pasó en la experiencia, algunos hablan de descripción en blanco y negro, un componente muy importante es la periodización, los momentos de la experiencia. Y los momentos de la experiencia, más allá de lo cronológico,
digamos, desde lo significativo, porque es muy importante lo subjetivo. Entonces, digamos, no es, la periodización de momentos, pero no necesariamente cronológicos. Ahorita estoy Claro, orientando una sistematización de unos maestros de una universidad en Bogotá que quieren mirar la constitución de subjetividades políticas en los docentes de investigación en trabajo social. Y ahí no se va a ah, poder hacer una reconstrucción cronológica, pero si uno claro, mira las historias de todos ellos, todos tienen una formación investigativa en pregrado, o algo de trabajo de tesis o de formación investigativa, de producción investigativa, luego empiezan a ser docentes con diferentes claro. apuestas. Entonces, la reconstrucción y la periodización, que es muy importante, no va a ser cronológica, va a ser, Ah, digamos, bien, temática. Pero entonces reconstrucción, periodización es muy importante. Y bien. periodización significa identificar los momentos de la experiencia, los giros de la experiencia de momento a momento, los sentidos que tiene o que se han construido en esa experiencia por momentos. Entonces, digamos, para mí es muy importante esto de la reconstrucción. Y Claro. cuando yo dije todo lo que acabo de decir, va más allá de la descripción, va más allá de Claro. organizar los datos, va más allá de hacer un cuadro, va más allá de hacer un informe, porque ya hacer una lectura por categorías de actor o por categorías conceptuales que van emergiendo de lo que pasó en la experiencia, eso es más Claro, que una descripción. claro, Entonces, reconstrucción, interpretación, que interpretación en términos de Oscar Jara, si reconstrucción es qué pasó, claro. interpretación es un poco por qué pasó. ¿Por Ajá, qué pasó lo que pasó? O sea, como buscar las causas, las relaciones, los sentidos, los significados que se fueron atribuyendo a la experiencia. bien. Y, digamos, la potenciación, que tiene que ver qué se puede mejorar de la experiencia, qué Ah, aprendemos bien. de reflexionar, revisar, tematizar, periodizar, reconstruir, interpretar. Entonces, no hay sistematización sin potenciación, o no deberíamos llamar sistematización un proceso de construcción de conocimiento que no proyectamos mejora de la experiencia en Claro, construcción de aprendizajes de la claro, experiencia. Entonces, en reconstrucción, interpretación, potenciación serían tres procesos gruesos en la sistematización. Características, una sensibilidad que permita mostrar diferencias de actores, lógicas, sentidos, reconocer los disensos, no para buscar lo común, necesariamente se puede buscar lo común, no solo para mirarlo comillas exitoso. Hay muchas experiencias que, digamos, hubo toda una moda de hablar de sistematización de experiencias exitosas para volverlas modelos para que otros aprendan. No, del claro. error se aprende y del error se aprende qué es lo que no puedo volver a hacer o por qué falló lo que pasó. Entonces es como, la sistematización nos permite ser modestos aprendices de la vida para proyectar eh, mm, sopesadamente lo que hacemos en la vida, para saber que estamos construyendo, y si estamos Claro. construyendo, no es que no usamos la teoría, no es que no usamos métodos, pero los estamos resignificando, los estamos contextualizando en las condiciones específicas en las que estamos trabajando. Antes, Justamente, justamente Rosa, esa, ahora que vos haces esta alusión final en tu oración, una de las preguntas que suelen hacer los estudiantes es ¿en qué momento usamos la teoría? Dice, si yo tengo que sistematizar, ¿en qué momento uso yo la teoría de lo que aprendí, digamos, ¿no? bueno, hay varias cosas. Uno, digamos, históricamente, eh, desde la reconceptualización en el Cono Sur y desde todos estos planteamientos de construir la teoría del trabajo social, conocimiento en el trabajo social, eh, se piensa que es necesario construir conocimientos a partir de la práctica de lo que hacemos, porque no es que dejemos de consumir teoría, pero es que tenemos que saber usar la teoría. Entonces, Claro. necesitamos conocer teorías, o sea, no todo el conocimiento se construye desde la práctica porque eso nos llevaría a un empirismo, Ah, bien, pero digamos,
sí, pero en la sistematización, si el punto de partida es el contexto, no es la teoría. O sea, a mí Ah, me parece terrible, por ejemplo, pensar o plantear que hay un marco teórico. No lo hay o no lo debe haber. Hay unas categorías bien. iniciales con las cuales yo busco, que a veces pueden ser intuitivas, que las Ah, voy desarrollando en la medida en que voy revisando lo que pasa, o a veces esas categorías ya están definidas en la mente del sujeto. Y eso también depende de la madurez del sujeto que está construyendo la sistematización. Quiero decir, a veces hay unas ah, teorías implícitas en el sujeto que sistematiza. O sea, estos claro, maestros que están construyendo esta experiencia de sistematización sobre subjetividades políticas en la formación claro. investigativa, pues ahí hay unas categorías que ellos ya tienen implícitas que de pronto las tienen que hacer explícitas. ¿En qué Ah, momento cómo usar la teoría? En la interpretación. O sea, ah. no va, no, o sea, no, la teoría no son las gafas que yo me pongo para mirar la realidad, porque Ah, tengo bueno. ojos para ver la realidad. O sea, la teoría me ayuda a construir respuestas a las preguntas, a las inquietudes, a las inconformidades que tengo. Ok. Entonces digo, en la interpretación, cuando yo miro, bueno, ya tengo una muy buena caracterización y contextualización, una muy buena reconstrucción, periodización. Una clave de la periodización es, me parece que es importante tratar de llegar a lo gráfico, a lo esquemático, a lo Ah, representativo, porque eso ayuda a generar eh, sentido de pertenencia con la experiencia. En la reconstrucción es muy importante trabajar la oralidad y categorías trabajadas por los actores, o sea, darle nombre a la experiencia y narrarla desde lo que dicen los actores, me parece que es muy importante, claro. o sea, recuperar voces e intersubjetividades. Y entonces la teoría ya va como el momento o en el proceso de interpretación, cuando uno ya intenta responder algunas preguntas o construir relaciones. Y en ese momento también se puede confrontar con otras experiencias, con otros informes, Ah, con qué le ha pasado a otros. Entonces, digamos, como una trenza que se va tejiendo, claro. esa trenza empieza con el hilo conductor fuerte del contexto, con unas categorías de búsqueda que van a permitir ir tejiendo los hilos de la trenza. La reconstrucción y la periodización dan la densidad específica de la lógica interna de la experiencia, que luego Ah, entra en diálogo o que la ponemos en diálogo en el proceso de interpretación, comprensión, con teorías, con conceptos, no necesariamente teorías, también pueden ser conceptos, lecturas específicas, literatura. Yo ah. tuve una estudiante de trabajo social que sistematizó su experiencia de formación porque llevaba como 10 años estudiando. Finalmente trabaja su sistematización. ¿Por qué trabajo social? ¿Por qué en La Salle y por qué todavía? Y dice, me inspiré en los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. ¿Por qué cuentos? ¿Por qué 12? Jodeme. ¿Y por qué peregrinos? Entonces, quiero decir, hay muchos otros lenguajes son intertextos, la teoría es un Ajá. intertexto para comprender la experiencia, pero hay otros intertextos como las canciones, como la literatura, de otras lógicas que también es muy importante poner en diálogo. Ahora, ¿de qué depende? Del capital cultural de quien sistematiza. O sea, Ah, muchas bien. sistematizaciones que yo orienté con estudiantes de trabajo social, las estudiantes iban tejiendo la interpretación con canciones o con Ah, alguna que le había significado mucho, por ejemplo, en un proceso de duelo, bueno, cosas así. claro. Entonces, son intertextos y la teoría es un intertexto. Rosa, y te hago una consulta. ¿Y eso es hacer ciencia? Es científico eso? Pues es que, primero, la intención no es hacer ciencia. O sea, Ah, yo bien. nunca, yo hasta aquí no he dicho que la sistematización es para hacer ciencia. O sea, dije Ah, es bien. para construir conocimientos y saberes a partir de la experiencia. Entonces hay niveles de construcción de conocimiento. Ah, Eh, la ciencia, construir ciencia implica muchas mediaciones y procesos metodológicos que no se construyen en una sistematización, en una ah, experiencia o por un actor. Los proyectos de construcción de la ciencia son proyectos o de centros de investigación o de academias que tienen líneas y grupos de investigación, que yo diría que teoría se puede construir después de 15 años de haber hecho investigación en línea, con proyectos alineados, a mí me parece
que ni ciencia ni teoría. Yo creo que se trabaja en el afinamiento de categorías para comprender la experiencia. Y yo no tengo la pretensión de la ciencia, o sea, porque de la cientificidad, o sea, Claro. yo leo conocimiento situado, perspectivo, subjetivo, intersubjetivo, transformador, empoderador, político. Entonces yo no Claro. dije ciencia, o sea, porque es que Yo, no hay condiciones para hacer ciencia en la vida cotidiana. En países ah, subdesarrollados, como en los que vivimos nosotros, ni siquiera hay condiciones para hacer una investigación rigurosa y sistemática. ah, O sea, hacemos investigación a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche. Para poder hacer la investigación, uno le eh, roba tiempo a la vida personal, porque no eh, tenemos condiciones objetivas para esos procesos, pero sí tenemos claro, que construirlas, pero no las tenemos. Entonces, eso yo no le pediría eso, o sea, la academia tiene que acompañar la construcción de procesos de sistematización a profesionales de campo, pero claro, la ciencia, la teoría, la investigación, los proyectos de investigación están en la academia. No es claro. que no estén en el campo, pero hay condiciones diferenciales para construir el conocimiento. En las mismas universidades hay condiciones diferenciales de los investigadores. Hay investigadores Fondocid o financiados por el sistema de ciencia y tecnología, de tiempo Claro. completo, de medio tiempo, y todo eso son condiciones para construir. Entonces, y hay como dice, hay un refrán que dice, no le pidamos peras al olmo. Entonces, o sea, la sistematización no es para construir ciencia. Yo creo que cuando en trabajo social nos empezamos a hablar de conocimiento científico, ahí nos empezamos a perder. Y yo creo que nos empezamos a perder entre, digamos, una mirada cientificista, positivista, que no es la que corresponde plenamente o más coherentemente, porque no es desecharla a lo que hacemos en la vida cotidiana, o sea, a los Claro. procesos de conocimiento que hacemos en la intervención profesional. Ahora, no hay uno solo, hay muchas formas de construir conocimiento, entonces no hay una respuesta. Entonces hay Claro. formas de usar la teoría. Y por eso decía también que depende un poco el capital cultural de quien está sistematizando. Hay Claro. estudiantes o hay personas que tienen las categorías como implícitas. Y pero entonces el proceso les va permitiendo develarlas, hacerlas explícitas, las lecturas, los textos específicos que hay que buscarlos. Y yo creo que ahí es muy importante la intuición. O sea, digamos, la dimensión subjetiva, afectiva, Claro. volitiva, emotiva, creo que es fundamental para creer en la interioridad del ser que busca construir algo distinto. Porque la Y, sistematización se hace pensando en que estamos en una sociedad que cambia y que requiere respuestas cambiantes sabias. O sea, nosotros tenemos que hacer la mejor intervención posible en el contexto desafiante que cambia todo el tiempo. claro. Yo te preguntaba con esta intencionalidad porque generalmente uno suele escuchar a los colegas o en el colectivo que la sistematización solo sirve para mejorar las prácticas que realizamos en ese contexto, en esas cotidianidades en la cual nos encontramos y que no generan teoría, digamos, o sea que en términos de disciplinares como que no tendría mucha utilidad, digamos, ¿no? Es que utilidad para quién, o sea, porque digamos, para una persona que está haciendo trabajo X, que ni siquiera voy a hablar de trabajo de campo, comprender sabia, idónea, pertinentemente, sensiblemente lo que hace es, no me gusta la palabra útil, es suficientemente eh, sustancial, significativo, potente para hacer la mejor intervención posible. Ahora, hay que avanzar en construir niveles de conocimiento. Hay que mantener proyectos de sistematización de sistematizaciones y hay que mantener líneas de investigación sobre las sistematizaciones. O sea, pero no se le pueden pedir peras al olmo. O sea, Claro, a mí me parece que yo he visto guías de sistematización que dice formule objetivos, formule hipótesis.
defina marco teórico, nos fuimos perdiendo y por falta de claridad epistemológica de qué significan los saberes en la acción, de cómo se construye conocimiento en y desde la práctica, de qué es un conocimiento situado, de para qué es. O sea, yo creo que lo de la intencionalidad es muy importante y yo reivindico el rigor, Claro, pero no un metodologicismo formalista vacío. O sea, yo creo que hay que ser muy riguroso, riguroso, exhaustivo y minucioso para poder hacer la mejor experiencia. Requiere mucho tiempo, claro. requiere, o sea, el tiempo está, me parece que el tiempo se construye o se dedica dependiendo de la apuesta. Por eso yo empecé por ahí, por la Claro, apuesta. O sea, si yo creo y quiero, le dedico el claro. tiempo. Porque yo diría que por ahí el 5% de personas o de profesionales les pagan para sistematizar. Ahora, cuando se decreta la sistematización, ahí estamos confundidos también en entregar un informe Claro. para que nos avalen un presupuesto, que nos avalen un proyecto. Eso no es sistematización. Mm, Eh, o sea, porque es para construir conocimiento, pues un conocimiento que me transforma a mí mismo, que me hace preguntas que me cambian la vida, que me cambian la mirada, que me mantienen alerta sobre lo que estoy haciendo. O sea, es poder mantener la reflexividad sobre la experiencia. Un movimiento en espiral. Cuando yo hablaba de procesos, esos claro. procesos no son lineales, son procesos espirales. Bien. Te preguntaba porque me parece que la sistematización termina siendo central en el trabajo social si es que tenemos la intencionalidad de transformar esa realidad en la cual intervenimos. Digo, entonces ahí el conocimiento necesariamente no es científico, porque el conocimiento que necesito de codificar es el conocimiento cotidiano de esos sujetos. ¿Esto sería así? ¿O cómo tendríamos que resignificar con eso que me estoy encontrando y de la cual muchas veces no son mis pautas culturales, digamos? Fíjese que yo estoy hablando de conocimientos y saberes, y los dos en plural. Ah, bien. Entonces, no hay un conocimiento. O sea, los profesionales logran construir un tipo y nivel de conocimiento desde el lugar profesional, desde las categorías que tienen, desde su disciplinariedad, interpluritrans, indisciplinariedad, o sea, digamos, desde la formación que uno tiene o desde la deformación, pero también hay categorías intuitivas que pueden ser muy Ah. potentes. Entonces, eh, yo no, mejor dicho, lo último que yo haría, lo último, sería ponerle el adjetivo calificativo de científico al conocimiento derivado, incluso el de teórico. Ah, Creo bien. que es ambicioso, creo que es pretencioso, creo que no es viable, creo que no es claro epistemológicamente, creo que implica desconocer las mediaciones de lo que significa construir conocimiento teórico y construir conocimiento científico. Yo tuve Oye, la oportunidad de participar en una línea de investigación en una universidad en Colombia, 20 años, y nosotros hicimos mucho trabajo, trabajamos muchas categorías, y yo no creo que nosotros hayamos construido una teoría. Nos aproximamos a categorías para comprender sistemas teóricos y demás. Entonces yo digo, y trabajamos 20 años, hicimos más de 150 sí, mucho. investigaciones. Ahora, la sistematización sería una fuente para la construcción, pero es una fuente, no la única, eh, porque es que esos proyectos también depende de quién y para qué, en dónde y con qué, en qué condiciones. Paulo Ah, Freire decía, es un deber ético trabajar por la reivindicación de las condiciones para la construcción, de la reflexión, de la teoría, de la escritura, de la buena escritura, porque también hacemos escrituras de mucha prisa, y una escritura de sí, mucha prisa no es una buena escritura. así es. Yo te quiero hacer una pregunta así como muy tonta, pero creo que me interpela desde lo que uno escucha. Y te lo hago así en términos sencillos y te pregunto entonces, ¿para qué necesariamente necesito saber yo de sistematización como trabajador social? Digo, ¿en qué me ayudaría a mí saber eso? Saber sobre sistematización es que
O sea, lo primero que diría es que no es un saber instrumental, o sea, Ah, bien, para mí, es un bien. saber existencial. O sea, lo que pasa es que nosotros en trabajo social hemos instrumentalizado muchas cosas, pero ¿para qué Claro. me sirve? Para saber que soy sujeto de conocimiento, que con quienes interactúo son sujetos de conocimiento, que en nuestra interacción construimos procesos de conocimiento, que los saberes están ahí y que hay que formalizarlos. Si uno mira, por ejemplo, Donald Schoen, cuando habla del intelectual como práctico reflexivo, él plantea las profesiones que están en la base, dice, son las que más tienen la posibilidad de construir conocimiento desde nosotros desde la problemática, desde el contexto, desde la emergencia, desde la urgencia, desde la contingencia. O sea, son conocimientos que están pululando, o sea, son conocimientos que necesitamos formalizar. Porque, digamos, Ah, nosotros podemos tener un conocimiento intuitivo, podemos desarrollar un proceso de intervención, pero necesitamos formalizar la construcción de ese conocimiento y comunicarlo. Entonces, ¿para qué ah, me sirve? bien. Para ser un profesional riguroso, sistemático, pertinente, comprometido, transformador, vigilante, eh, y eso me parece que permite ser mejor y hacer mejor, porque un elemento muy importante que aporta la sistematización es la coherencia. Por Ah, ejemplo, cuando uno confronta los discursos oficiales de la experiencia, los claro. proyectos, los planes, los informes, las evaluaciones, con los discursos que circulan en la oralidad, ahí uno tiene que mirar, bueno, ¿qué está pasando? O sea, yo creo que algo fundamental es para ser coherentes. Y ser coherentes, el problema de la coherencia es un problema de una cuarta, entre lo que pienso, digo y siento y hago. Entonces, pero a veces es más difícil llegar a eso llegar a la coherencia de esa cuarta que hacer un viaje a la China. La verdad que es un placer escucharte, yo estoy fascinado. Me parece que tus expresiones son súper enriquecedores, pero Rosa, me gustaría repreguntarte algunas cosas que nos han dicho. Por ejemplo, Freddy pregunta cómo influye lo cultural en la sistematización y cuáles son los pasos para una sistematización. Eso es lo que él querría saber. Toda sistematización es situada y todo contexto es cultural y es plurimulticultural, o sea, Claro, entonces cuando yo digo que en la sistematización se parte del contexto, se parte de la cultura. Y no solo se parte de la cultura como un abstracto, se parte de la cultura como sujetos que tienen historia, que tienen dolores, que tienen sentimientos, que tienen apuestas, que tienen intenciones en la experiencia. Fíjese que pensar en todo eso implica construir miradas rigurosas, profundas y sistemáticas en la interacción con el sujeto, con los sujetos, porque es que cada sujeto tiene su postura. claro, Entonces, reconocer la cultura implica las condiciones de posibilidad de lo que se puede hacer en un contexto específico. claro. Yo, más que hablar de pasos, hablaba de procesos, reconstrucción, periodización, interpretación, potenciación, como los básicos. Uno puede desenvolverlos más, como hacer negociación para hacer el proceso, hacer descripciones que van con Bien, la reconstrucción. A veces se habla de descripción en blanco y negro, una reconstrucción rápida inicial, luego una reconstrucción en colores, empezar a ponerle detalles. Para mí es muy importante construir relaciones. En esta sistematización que les contaba ahora de los profesores de la Universidad en Bogotá, eh, hay muchas categorías para leer. Ellos hablan de subjetividades políticas en la formación investigativa, pero ahí está los autores que leen, los temas que claro. abordan, desde qué contexto laboral lo han hecho, desde qué apuestas políticas, si fueron militantes en un grupo o no. Eh, o sea, son muchos elementos y finalmente uno también tiene que delimitar por dónde se va para leer la experiencia. Claro. Eh, entonces, delimitar la experiencia es un paso, un proceso importante para sistematizar, porque como son categorías sociales densas,
Uno tampoco puede sistematizar toda una experiencia, uno tiene que delimitar desde dónde yo la voy a leer, desde dónde yo la voy a mirar, cómo la focalizo, y eso se llama el eje de la sistematización. Claro. Pensaba, ¿no? Que si un estudiante está terminando su curso de grado, digo, también tiene la necesidad de recibirse, digo, no es lo mismo estar trabajando en un proceso como vos, por ejemplo, que te llevó 20 años, bueno, es parte de la actividad laboral, digamos, eso también entra en juego en una sistematización, supongo yo, ¿no? Dos cosas. Uno, en el curso que yo orientaba de sistematización, que es un electivo, que no debería ser electivo, yo no creo que la sistematización sea electiva. Yo planteaba en la Salle Bien. que nosotros que estábamos empezando la formación por la metodología integrada, había toda la formación metodológica específica y digo, y cerraba con la sistematización, que Claro, no era lo ideal, pero por lo menos había un inicio, un desarrollo y un cierre metodológico. En esa materia que era electiva, mi meta era que los estudiantes hicieran una sistematización. Y eso bien. implicaba, en la experiencia que tuve, que orienté unas 80 sistematizaciones en 4 años a los estudiantes individuales y grupales. Entonces, digamos, descubrí que se hacían tres tipos de sistematización. Políticas, experiencias políticas, aquellos estudiantes que tenían un activismo político, una militancia, opciones claras en lo político, o comunitarias, o sea, personas que tenían una trayectoria de contexto. Experiencias académicas, entonces estudiantes miraban cómo había sido su formación teórica, su formación ética, qué les había aportado la práctica, cómo habían relacionado la teoría con la práctica en la práctica, o la formación investigativa, y experiencias personales. Entonces, por ejemplo, chicas que sistematizaron procesos de duelo, personas con situaciones de violencia, de violación, y ahí habría otro valor muy importante de la sistematización, y es el poder sanador. O sea, fíjese que ahí no hay ningún interés de cientificidad. O sea, entonces, pero ¿cuál era la meta? La meta era que el estudiante hubiera hecho la sistematización. Porque yo digo, después de que uno lo ha hecho, y Oscar Jara tiene una cita que dice, después de que uno ha hecho sistematización, el gusanillo de la sistematización se le queda por dentro y siempre seguirá sistematizando. Entonces, lo más importante para mí es que los estudiantes o que los sujetos vivan la Claro, sistematización satisfactoria y exitosamente, entre comillas, en el claro. sentido de que sí se puede, porque parte de lo que yo fui viendo y descubriendo en muchos diálogos, en muchos contextos, es que en trabajo social decimos que la sistematización es muy importante, que es Claro, muy buena, pero que eso es como un coco o un fantasma que asusta. claro, Entonces, y también fui descubriendo que los maestros dicen eso desde el sentido común, no desde una lectura rigurosa, de un conocimiento claro. histórico de la sistematización, de un conocimiento histórico, epistemológico de lo que significa sistematizar. Por eso le pedimos lo que no corresponde, por eso dijimos que tenía que hacer hipótesis y marco teórico. Claro. Entonces, en la medida en que nos vamos metiendo en una mirada epistemológica de qué significa construir conocimiento y saber desde la práctica, desde la experiencia, vamos entendiendo pues que no se le pueden pedir peras al olmo. Pero usted me preguntó dos cosas y yo creo que contesté solo una hora. Bueno, no importa, Rosa. Te voy a repreguntar otra que me preguntan acá. Dices que existe confusión entre evaluación, investigación y sistematización, pero desde tu experiencia, ¿cómo diferenciarías estos procesos? Es que podemos hacer diferenciaciones conceptuales, pero el problema de la diferenciación finalmente está en la práctica. Para mí, la primera diferenciación está en la intención. ¿Para qué sistematizo? Entonces, yo Claro, no sistematizo para evaluar una experiencia. Yo no sistematizo para definir si les voy a financiar o no una experiencia. Por ahí va la sí, evaluación. claro, Yo sistematizo para construir conocimiento a partir de la práctica. Yo sistematizo para aprender de la práctica. Entonces, eso implica unos ritmos lentos. La evaluación tiende a relacionarse más con el proyecto y con unos plazos y una toma de decisiones. No significa que en la sistematización no hay que tomar decisiones, pero digamos, la visión del tiempo en la sistematización yo pienso que es más larga, es de menos presión. Pero si uno está en un cargo directivo, que me ha claro, pasado,
me ha pasado con personas que estábamos sistematizando una experiencia, pero había que definir el presupuesto del otro año y entonces qué vamos a hacer y qué vamos a continuar de esto y cómo vamos a seguir. Claro, Toca como lo uno y lo otro. Entonces, claro, esas relaciones hay que construirlas en la práctica. Con la investigación, la sistematización puede ser una investigación cualitativa de la práctica, pero no de cualquier práctica. ¿De cuál práctica? De la mía, de la nuestra, de aquella en que yo participo. O sea, yo creo que éticamente uno no puede ni debe hablar de sistematización cuando uno va a mirar al otro. O sea, una clave en la sistematización es mirarse uno mismo o mirarse uno con otros, ¿sí? No, ah, ahí está la diferencia de investigación cualitativa de la práctica, de la propia claro, experiencia, de nuestra experiencia. Eh, no toda investigación cualitativa es una sistematización por el objeto. El objeto aquí es la propia experiencia, construir conocimiento desde nuestras interacciones, nuestro entorno, etcétera. Entonces, en la evaluación está más la lógica, yo diría funcional, administrativa, los tiempos definidos, la relación con el proyecto y la toma de decisiones. En la sistematización está más la intención de construir conocimiento transformador, de posibilitar la construcción de poder popular, el empoderamiento, la autonomía intelectual, que es muy importante. Y en la investigación, pues está más la lógica de construir conocimiento. claro. Entonces, pero sí creo que puede haber sistematización como investigación cualitativa de la práctica, pero no con un formato de investigación, comillas, tradicional, Ah, bien, formalista. Porque aquí es muy la verdad, importante la construcción de lógicas emergentes. claro, claro. La verdad que estoy incorporando categorías que nunca lo había pensado en la sistematización, Rosa. Y como para ir cerrando, quiero decirle a los que nos están viendo y a los que van a ver la grabación, imagínense si este es el diálogo que plantea la autora en un vivo de menos de una hora, lo que uno puede dialogar con el autor cuando lee este texto, ¿no? Esta sistematización de experiencia para construir saberes. Y también le das la oportunidad que a partir de la lectura de este texto puedan comunicarse con vos, digo, sos accesible, estás en la red, te comunicas con quien tenga preguntas, digamos, ¿no? A partir de dialogar con vos por medio de la lectura de este texto, me Ujú. parece como muy interesante. Rosa, para finalizar, quiero hacerte esta pregunta y contestarme lo más sintéticamente posible. Entonces, ¿toda sistematización es política? Yo creo que todo acto de la vida cotidiana es político. Yo creo que todo acto educativo es político, yo creo que todo acto social es político. Creo que el poder está en cada ámbito de la vida cotidiana. Y creo que hacerlo explícito es ético. Ah, Hacer bien. explícito lo político es ético. Y eso es un compromiso profesional. Para obrar éticamente tenemos que reconocer la política que permea, que está en toda la vida. La construcción de conocimiento es político. Entonces, optar por construir conocimiento es un acto político, es una decisión, por eso digo que es una apuesta. Digo más Ah, que un método, porque la gente cree que es aplicar métodos y ahí nos perdemos y ahí se desvirtúa el sentido fundante de la sistematización, de la construcción, de la relación teoría-práctica. así es. Bueno, Rosa, yo la verdad que, bueno, Ruth Parola, nos está escuchando, manda saludos, gente de diversos lugares de la Argentina, Buenos Aires, La Rioja, este, bueno, también hay gente de Formosa, de distintos puntos del país. Quiero dejarte un saludo, un compromiso que en algún momento de tenerte acá con nosotros en Corrientes, que es un lugar interior de Argentina, para seguir dialogando, debatiendo, pensando.
esto que a mí me parece que vos lo desarrollás magníficamente, ¿no? Que es la sistematización y, y esto que nos deja a la profesión de los trabajadores sociales en particular, digamos, ¿no? Así que bueno, en otro momento Gracias. sería mandarte yo en otro momento diría un aplauso para la disertante. Acá te mando saludos virtuales. No sé si querés decir algo, cómo te Sí, sentiste. no, bien, bien. Quisiera decir que el libro tiene una versión física y una versión digital. Ah, La versión bien, digital vale $10, que yo creo que es un precio accesible, súper, con editorial Bruja, y siento que es una buena opción porque la versión digital tiene color. Eh, yo he ah, venido trabajando la idea de la pluridimensionalidad para ver la complejidad, y por lo menos en la versión digital pues se ven por lo menos los colores con la intencionalidad del manejo del color. claro. Entonces, pues quiero decir porque a veces es más difícil acceder al texto físico, pero pues el texto digital pues ya da más facilidades y este se sacó en las dos versiones. Y además sale mucho más económico que pedirlo desde el exterior, por lo menos en Argentina, los libros traerlos de otro lado o de España están como un poco elevados los costos y me parece que es muy accesible poder tenerlo digitalizados y después uno lo puede imprimir inclusive, ¿no? Una vez que accede al mismo. Así que Ajá. bueno, Rosa, para todos los que quieran seguir profundizando el tema de sistematización, yo les recomiendo Rosa María Silfuente Gil, una experta en este tema, con este libro, Sistematización de Experiencia para Construir Saberes y Conocimientos desde las prácticas. Muchas gracias, un abrazo desde Argentina. Gracias igual. Un abrazo Nos desde estamos República viendo. Dominicana. Adiós. Gracias.